Y ya tenemos en línea, Creo. creo que tenemos ya en línea al abogado Herbert John, ¿es así? Buenos días. Buenos Buenos días. días. Sí. Buenos días, Edwin. Buenos días, Y a Herbert. todos. Oiga, A todos. Herbert, Sí. yo conozco a Herbert John, bueno, a ver, lo conozco desde las aulas de clase, pero quiero decir que Herbert, que es abogado, y conoce demasiado bien estos temas políticos y electorales. Me ha llamado la atención, y que creo que vamos a hablar más tarde con el señor Vallejo también, ¿no? Sí, a las 8 de la mañana. Más tarde vamos a hablar con el señor Vallejo. Pero me ha llamado la atención que Herbert John, él no se vuelve loco ni se mete en un caso a lo loco, por lo que acabo de decir, que conoce muy bien estos temas políticos y además legales. Y he visto que es el abogado en el caso de la impugnación de Benicio Robinson. Herbert, y la pregunta de rigor que quiero hacer es, porque usted y yo sabemos que hay gente que pelotea con esto de las impugnaciones. No, que vamos a meter para joder un rato, no, que vamos a meter para impedir que el 1 de julio esté en todo. Usted y yo sabemos que eso ha pasado antes y no tendría por qué no pasar ahora. La pregunta que le tengo que hacer es esa, si en la opinión que conozco responsable de Herbert John, efectivamente hay los méritos para la impugnación, más allá del tema político, desde el punto de vista legal. Sí, buenos días a todos los oyentes de tu distinguido programa, Edwin, y a todos tus colaboradores. La pregunta es de rigor. Y obviamente hace una semana cuando me pidieron que me involucrara en esto, yo tenía que tomar la decisión de analizar todas las evidencias que existían contra Benicio Robinson y su proclamación y recomendar si procedía o no la impugnación. Y tengo la plena seguridad que esa demanda de impugnación de la elección parcial de Benicio Robinson y de la proclamación tiene mérito y debe ser acogida por el Tribunal Electoral. Tenemos 3 causales que fueron planteadas en la demanda. La primera, la violación al artículo 465, numeral 11, que habla de la ejecución de actos de coacción con la entrega de dádivas por interpuestas personas, donaciones, regalos en efectivo o en especie. En el informe de ingresos y gastos que todo candidato debe presentar al Tribunal Electoral y que el jueves pasado, hace una semana, Benicio Robinson entregó como requisito necesario para ser proclamado. En ese informe no se menciona todas las entregas de pailas. Nosotros, por cierto, presentamos al tribunal una paila de arroz que es enorme. Según la estimación de los propios funcionarios del Tribunal Electoral que estaban allí, esa paila no vale menos de $720. Y Vinicio entregó más de 500 pailas en la provincia de Bocas del Toro. Más de 100 bicicletas. Presentamos videos donde el propio Vinicio y su hijo están entregando bicicletas y se vanaglorian de eso. Eso, según la norma electoral, es una forma velada de pedir el voto y que está prohibida. Además de esa causal, nosotros hemos hecho uso de la causal que habla de la violación a los topes de campaña. El tope para diputado es la suma de $300,000, que él no pudo haber gastado más de $300,000, y el informe contable que hemos presentado ante los juzgados electorales evidencia un gasto de cerca de $3 millones. No solamente se pasó, sino que se pasó en demasía. ¿Y por qué se pasó? ¿Por qué se pasó, Edwin? En el propio informe no se menciona ninguna concentración. Y tenemos videos, actas notariales que yo mismo levanté y que yo firmé, donde entramos a sitios por internet, a redes sociales, donde se evidencia que hubo más de 5 o 6 concentraciones con artistas, carpas enormes, pantallas gigantes, de más de 5,000 personas presentes. Y eso, en el rubro de informe de gastos, aparece 0, cuando evidentemente tuvo más de 5 o 6 concentraciones. Hay videos donde el propio
propios activistas de Vinicio del corregimiento de La Mesa. Una señora humilde dice, en este corregimiento estamos 300 activistas trabajando para que Vinicio Robinson sea reelecto. Pero en el informe no hay un solo detalle de activistas. Y si solamente en un corregimiento de la provincia de Bocas del Toro Vinicio tenía 300 activistas, te imaginas en todo el distrito. Además de eso, tenemos otras pruebas que evidencian el exceso de gasto. Por ejemplo, te mencionaba el tema de las carpas. Hay una cotización de una carpa de las que él usaba, o sea, aproximada a la que él usaba. El costo de esa carpa con sillas, pantallas gigantes, para 200 personas. Las reuniones de Vinicio eran de 5.000 personas. Ese costo era por día era $7.000. Y en el rubro, volvemos al tema, porque la base de la impugnación es el informe de gasto que él presenta, no aparece un costo de nada, ni de alquiler, ni de compra de este equipo. Con eso podemos evidenciar un exceso que pasa tranquilamente los $300.000, que es lo que él se pudo haber gastado. Y lo peor es que él no reporta absolutamente nada. El país, que no hubo ningún tipo de gasto, cuando los propios videos de su campaña lo evidencian. Y además asumo que es asumiendo allá. Dice, como acá estamos en Bocas, aquí nadie va a venir a investigar nada de esto. Bueno, el candidato también ha puesto los directores del Tribunal Electoral reciben auxilios económicos. Y como No se hay una tercera causal. ¿Cuál es la Hay una tercera causal, que es la violación de las garantías establecidas en la Constitución y en la ley. Y en base a esa norma, nosotros estamos pidiendo al electoral que practique las diligencias debidas de inspección ocular, acción exhibitoria, a las juntas comunales y a la autoridad de centralización, porque tenemos, y lo hemos presentado ante el tribunal, una publicación del diario de la prensa del año pasado, donde en las juntas comunales de Bocas del Toro se recibieron más millones de dólares. Y nadie hizo una investigación, ni la Fiscalía Electoral, ni el Tribunal Electoral. Pues ahora se lo estamos pidiendo. Es como el tema de San Felipe, Edwin. O sea, la Comisión de Reformas Electorales se debatía, había un exceso de personas inscritas en el corregimiento de San Felipe, y nadie hizo absolutamente nada en 5 años, y nuevamente la voluntad popular adulterada escogió al mismo representante de corregimiento. ¿Y por qué entonces el tribunal, sabiendo todo lo que sucede y que ha sucedido en Bocas del Toro, con esos reportes, que no ha practicado las diligencias? Pues ya le estamos dando la oportunidad con esta demanda de que lo hagan. Y esto es una clara alteración de la voluntad popular, porque pedirle a los electores que voten libremente cuando hay influencias económicas como las de más de 24 millones en una provincia. Herbert, ¿por qué técnicamente mencionaste que es una impugnación parcial? ¿Cuál es la diferencia entre una impugnación total y parcial? En este momento, la otra candidata electa y proclamada es la actual alcalde de Bocas del Toro, de nombre Gisela. Ella fue electa también como diputada en la curul. Esa proclamación ya está en firme. Pasaron los 3 días, se publicó, creo que el jueves pasado, ya ella está en firme. Nuestra impugnación dirigida única y exclusivamente contra la curul número 2, adjudicada a Vinicio Robinson, y estamos pidiendo al tribunal que se declare nula la elección de esa curul, la proclamación de Vinicio Robinson, y que se realicen nuevas elecciones para darle la oportunidad a los electores de Bocas del Toro que voten libremente en esta próximamente. Excelente. Herbert, muchas gracias por habernos atendido, muy amable. Gracias. Saludos, David. Gracias. Vinicio Robinson. Señor Vallejos, buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias. Más temprano el abogado Egbert Young nos contaba, ¿sí? ¿Quiere decir algo? Herbert. Nos contaba de las irregularidades en cuanto a los montos que utilizó el diputado Vinicio Robinson en su campaña, que estarían sobrepasando la cantidad tope establecida por el Tribunal Electoral. Pero acá con usted queremos saber cuáles son esas irregularidades que ustedes pudieron encontrar y que los llevaron
a presentar esa impugnación? Irregularidades en las actas, me refiero, y en el conteo de votos. Sí, nosotros, precisamente lo que nos motivó y lo que ha enardecido al pueblo bogotá es que saben que hubo irregularidades en el conteo de las actas, en el escrutinio de las actas. No es posible que las actas de votación llegaran 3 días, 2, 3 días, hasta 4 días después de las elecciones, cuando debieron haber llegado dentro de los primeros 3, 4 horas luego de culminar el conteo. O sea, no se justifica. Pero lamentablemente ellos la pasaban a un lugar en donde hacían de todo, hasta después recogían firmas nuevas. Cuestión que eso sería motivo de una gran investigación, y nosotros, para no afectar todo el proceso electoral, en donde salió también favorecida la diputada del Partido Cambio Democrático, que no tiene ningún tipo no cometió ningún tipo de irregularidad, no veíamos justo afectar todo el proceso y nos fuimos por otras vías, porque había otras formas también de impugnarla. Nos fuimos por las causales 11, 14 y 15. La 11 tiene que ver con las dádivas. El diputado Benicio Robinson incurrió en esa falta grave, que es hasta un delito electoral, ¿ves? Sí. Al darle a la gente pailas, bicicletas, ¿ves? Y lo hizo públicamente. Tenemos pruebas de videos, pruebas de fotografías. Pero el fuerte de su denuncia o de su impugnación, candidato, está basado en esas irregularidades de las dádivas que le darían a la gente en Bocas del Toro y que se extralimitó en los montos establecidos por el Tribunal Electoral. Exactamente, le estoy hablando de la causal 11, ahora vamos a la causal 15, que es el escandaloso gasto de campaña que todo el mundo lo vio, ¿ves? En donde durante la campaña llevaban inclusive regueceros que nunca lo declararon, llevaban conjuntos típicos que nunca declararon, utilizaron un sistema de carpas, ¿ves? Que alquilarlas diariamente no se baja de 1,000 y pico, está entre $1,000 y $6,000, dependiendo para la cantidad de personas que habría que utilizarla. Ellos lo utilizaban durante los 90 días de la campaña. Esas carpas las movían por todos lados, carpas con plantas eléctricas, con servicios sanitarios, tarimas, equipo de sonido, pantallas gigantes, todo ese complejo de carpas que tenía, en donde podían, inclusive cuando habían cierre de campaña, podían albergar hasta más de 5,000 personas. Eso fue lo que utilizó Benicio Robinson durante su campaña. Si tomamos en cuenta el costo de ese equipo, estoy seguro que no baja de $500,000. Está bien. Y si fue que lo alquiló, nosotros cotizamos y para 200 personas nos las alquilaban a nosotros en $6,000 con todo lo que tenía adentro. Si era más sencillo, hasta $1,500, pero con menos objetos, menos equipo dentro del sistema que solicitamos en alquiler. Don Ubaldo Vallejos, la información que surgió aquí, y lo voy a catalogar de curiosidad, pero quería confirmarla, es que para poder presentar la fianza de $25,000, usted y su equipo habría una campaña para recolectar los fondos en Bocas del Toro. Correcto, fue un movimiento espontáneo del pueblo. Ni siquiera lo coordinamos nosotros ni lo pedimos nosotros. La gente se dio cuenta que en las elecciones pasadas no pudimos impugnar porque nos faltaron los $25,000. Ustedes saben, yo soy un hombre que no soy adinerado. Cuando termina un proceso electoral como este, difícilmente uno va a tener $25,000 para impugnar. Uh-huh. ¿Y cuánto alcanzaron a recoger? Se recogieron los $25,000 entre lo que se recogió en Bocas del Toro y lo que se recogió en otras provincias que también apoyaron. La ciudadanía entera. Le doy las gracias a Bocas del Toro y gracias a la ciudadanía panameña que han dicho que quieren liberarse del chantaje en la asamblea. Eso es todo. Señor, eso es todo lo que está señor Vallejo, pero sí me gustaría saber si más allá de que las actas llegaron 3, 4 días más tarde del día de la elección, si hay alguna irregularidad, algún registro en el acta que indique que se abultó la cantidad de votos al momento de sumar para favorecer al diputado Robinson. O sea, ¿qué irregularidad, qué situación ven ustedes que al final pudiera favorecer esa impugnación que están presentando en contra del señor Robinson? La
La irregularidad que encontraron en las actas que encontramos es que precisamente faltaban firmas. No se justificaba que los observadores nuestros habían firmado, nos decían, nosotros firmamos ya y lo que nos entregaban, nos entregaban sin firma. Esa es una irregularidad. Pero nosotros no nos basamos en eso, como le dije. No nos basamos en la irregularidad de las actas porque eso implicaría unas elecciones generales donde afectaríamos a personas que no fueron los culpables de esa situación. Entonces nosotros, en base a eso, la decisión que tomamos fue impugnar en base al exceso del tope de campaña, en base a las dádivas y en base a otras Pero irregularidades. entonces, por votos, Benicio Robinson sí ha ganado. No, recuerda que le dije que las actas ellos nos las entregaron sin firma. Hubieron muchas irregularidades, pero si nos metimos en eso, tendríamos que afectar todas las elecciones de ambos diputados proclamados. O sea que, y también por otro lado, tengo que decirle, ¿cómo podríamos pensar que estaba bien lo que nosotros hubiéramos perdido esas elecciones si las actas no las entregaron a tiempo? ¿Por qué demoraron tanto? Demoraron tanto porque estaban maquillándolo. Eso fue todo. Recuerden que habían 3 funcionarios ahí que Benicio Robinson le pagaba, le consiguió auxilio económico de arriba de $10,000 cada uno. Bueno, entonces, ¿ya usted presentó la impugnación o la va a presentar? Ya presentamos la impugnación. Ok, señor Ubaldo. Presentamos la paila esa gigante que repartieron a centenares de familias en la provincia de Boca del Toro y que sin duda alguna formó parte de una afectación a la decisión a la hora de votar. Antes de las elecciones, ¿ustedes no denunciaron eso? Yo le voy a decir algo. Nosotros, antes de las elecciones, estábamos concentrados en buscar el voto. Y después de las elecciones comienzan los rumores y nos llegan las fotografías y nos llegan... Yo ni siquiera veía las redes sociales que regalaba Benicio y que no regalaba, y dónde iba, dónde no iba. Hizo unos shows, yo no los vi, los vimos después, porque estábamos concentrados buscando nuestro voto. ¿Me explico? Entonces, después de eso sale a relucir la información. Y salieron a relucir por gente del mismo PRD que no lo quieren y dice, oye, pero mira todo lo que pasó. Y comenzaron a darnos la información, a darnos las fotos, a darnos los videos y a ofrecerse para ser testigos, porque tenemos cantidad de testigos que son del PRD que van a declarar lo que vieron. Le deseamos suerte, señor Vallejos, y gracias por atendernos.